Hola a todos, saludo cordial. Colombia atraviesa un momento histórico, un momento importante, en el que se suma a la lista de países que han decidido investigar de manera formal a uno de sus expresidentes. Pero antes de entrar en materia, quiero extender un saludo cordial a todos mis suscriptores. Invitarte aquí, a ti, querido amigo, que aún no te has suscrito a este canal, a que te unas a este canal de discusión y de conocimiento jurídico. Y también aprovecho para extender un saludo a toda la comunidad jurídica que nos sigue desde Bolivia, Ecuador, Argentina, Venezuela, Guatemala y en todos los países en los que nos ven, un saludo cordial. Quiero dirigirme en particular para hablar un poco acerca de esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo y que tiene revolucionada a Colombia. La medida de aseguramiento en contra del expresidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Sea lo primero explicar por qué se puede realizar un asunto como esto y por qué es de vital importancia. Y quiero invitarte a que consultes allí tu Constitución para que veas que todos los artículos que vamos a estar aquí desglosando son artículos que tú mismo puedes ver allí en tu Constitución. Iniciemos por el artículo 6. El artículo 6 de la Constitución manifiesta: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Ese artículo lo puedes leer en concordancia con el artículo 124, que establece el régimen de responsabilidad tanto de los particulares como de los servidores públicos. Y comienzo por este punto porque tenemos que tener claro que en Colombia y en todo sistema de Estado Social de Derecho democrático, con separación de poderes, todos tenemos la capacidad de responder ante las autoridades por nuestros actos, sean particulares o sean servidores públicos. Del particular, ¿por qué responde el particular? Por ir en contra de la Constitución y de las leyes. Pero los servidores públicos responden por la misma causa, es decir, por ir en contra de la Constitución y las leyes, o por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que de los servidores públicos se espera un papel importante, un ejemplo, una conducta intachable, una conducta superior precisamente por la naturaleza de la función que desempeñan. Por eso ese argumento de que se trata de un expresidente, se trata de un senador y no puede ser tratado de esta manera, no puede ser cobijado con ese tipo de medidas, al contrario, precisamente por tener esa alta dignidad, por tener esa función tan alta dentro de un Estado, es que se espera de este tipo de servidores que tengan un comportamiento diferente, un comportamiento ejemplar, de una moral un poco más alta que el resto de los particulares, como somos tú y como soy yo. Bien, entonces teniendo claro esto, ninguno se encuentra por encima de la ley. Cualquiera de nosotros, dentro del sistema de responsabilidad que se ha establecido en nuestro ordenamiento jurídico, puede entrar a responder, puede ser llamado por las autoridades a responder. Teniendo esto claro, entonces quiero dejar claro que no hay nadie que se encuentre por encima de la ley. Cualquier ciudadano, cualquier servidor público, si está incurso en una de las causales de responsabilidad, llámese penal, disciplinaria, administrativa, cualquiera que sea, puede ser llamado por las autoridades a responder. Sistema de responsabilidad. Hablemos del caso en particular. Tanto se ha dicho que quiero hacer algunas precisiones. En primer lugar, se trata de una medida de aseguramiento. Y por tratarse de una medida de aseguramiento significa que esta tiene un carácter preventivo, provisional y no un carácter definitivo. Esta medida de aseguramiento no pone fin al proceso. Al contrario, lo que se está buscando con este tipo de medidas es garantizar el debido proceso, garantizar la transparencia en la investigación, precisamente para que exista un pronunciamiento o una sentencia que esté libre de toda injerencia. Así que se trata meramente de eso, es una medida provisional. El expresidente no está condenado. El expresidente no se ha proferido en contra de él una sentencia condenatoria, por lo tanto quiero dejar claro que estamos simple y llanamente ante una medida provisional. Es una medida provisional que lógicamente los jueces, y en este caso la Corte Suprema, ha tenido que evaluar una serie de elementos materiales probatorios, evidencia física,
para tener en cuenta unos criterios sólidos al momento de interponer este tipo de medidas que son privativas de la libertad, pero que tienen un carácter excepcional. Y eso quiero dejarlo claro porque he visto dentro de la alocución presidencial, y a esa me voy a referir más adelante, al papel del presidente en todo esto, que se ha referido o ha hablado que estas medidas de aseguramiento deben tener un carácter excepcional. Señor presidente, con todo el respeto, desde ya me adelanto a cuando toque este momento, le informo, señor presidente, que de conformidad con el artículo 295 de la ley 906 del 2004, es decir, el Código de Procedimiento Penal establece las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado, tienen carácter excepcional. Tienen un carácter excepcional. Entonces no puede venir aquí ni el presidente ni ninguna persona a proponer que las medidas de aseguramiento tengan carácter excepcional cuando precisamente ese es el carácter que tienen. Son medidas excepcionales. Y si la Corte se atrevió a interponer una de estas medidas es porque encontró los suficientes elementos para proferirla, para tomarla en cuenta. Bien, eso por un lado. Por otro lado, el señor presidente también ha anunciado que el expresidente debe mantenerse en libertad porque se le está afectando su presunción de inocencia. Y esto es uno de los hierros, uno de los desaciertos más grandes en todo esto, porque la presunción de inocencia solamente se quebranta cuando existe una sentencia condenatoria. Es decir, cuando exista una sentencia de fondo que establezca responsabilidad, que diga que se condena, es cuando allí dejamos de hablar de presunción de inocencia. Pero mientras tanto, esta se mantiene incólume, esta se mantiene firme y la presunción de inocencia es una garantía y además que es un derecho fundamental. Y todo aquel que está siendo investigado dentro de un proceso se debe tratar como inocente. Y la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, en su amplia jurisprudencia, ha aclarado que son perfectamente compatibles las medidas de aseguramiento con la presunción de inocencia. Es decir, que con imponer una medida de aseguramiento a cualquier persona no se le está quebrantando su presunción de inocencia, sino que por el contrario, estas pueden convivir perfectamente dentro de una investigación. Hablemos entonces del papel del presidente. Recordemos que de conformidad con el artículo 113 de la Constitución, y aquí tengo mi Constitución, dice que son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Es decir, este artículo establece el sistema de la separación de los poderes públicos y en Colombia tenemos ese sistema de la separación. Tenemos claro que nuestro sistema es de tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Más adelante, el artículo 121 de la misma Constitución establece: ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. ¿Y por qué me remito a este artículo 121 de que ninguna autoridad puede ejercer funciones distintas? Porque si nos vamos al artículo 189 de la Constitución, allí se establecen las funciones del presidente. Y el presidente de la República tiene aproximadamente unas 28 funciones, 27, 28 funciones. Y en ninguna de ellas aparece, señor presidente, que usted puede presionar, inmiscuirse, ni salir a defender públicamente a ningún ciudadano. No aparece dentro de las funciones presidenciales emitir juicios de valor en contra de las decisiones de la rama judicial. El presidente, como mandatario de los colombianos, debe mantenerse totalmente aislado, independiente y sobre todo respetar la independencia de los jueces, respetar la separación de los poderes para que no se desequilibre el Estado social de derecho. Debemos comenzar por ahí, por el respeto. Entonces, de esas 28 funciones que usted puede revisar, que aparecen allí en el artículo 189 de la Constitución, en ningún lado aparece que el presidente puede tener unas funciones como miembro o como asesor del órgano judicial. Debe mantenerse totalmente independiente y debe respetar las decisiones que éste imparta. Y un asunto muy importante que todos han pasado por alto, incluyendo el mismo presidente, y es que el artículo 188 dice: el presidente de la República simboliza la unidad nacional.
Y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Señor presidente, de la manera más respetuosa, pero con toda la firmeza, usted, señor presidente, representa la unidad nacional, no la ruptura nacional, no la separación nacional. El presidente está para unir. Es la figura que nos une. El presidente no está para dividir, no está para segmentar, no está para parcializar mucho más o polarizar mucho más a un país como el nuestro, porque representa la unidad nacional. Por lo menos eso dice mi Constitución. No sé qué dirá la tuya y no sé qué dirá las funciones del señor la Constitución del señor presidente. Por lo tanto, el llamado es un llamado respetuoso a tanto a simpatizantes como a contradictores. Respetemos el debido proceso. Dejemos que los jueces hagan su tarea, que hagan su trabajo. No podemos nosotros como ciudadanos del común pensar que la justicia es buena si falla a mi favor, pero es mala si falla en contra de mis intereses. Todos ustedes y yo tenemos el deber y mucho más el derecho de expresar libremente nuestras opiniones, pero estas deben ser expresadas con fundamento y deben ser expresadas con respeto. Claro, ahora todos y sobre todo los partidos de gobierno pretenden ahora promocionar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. Porque quieren reformar la Constitución es porque creen que esa misma Constitución no les conviene, pero aquí hemos demostrado que esa Constitución es una Constitución que es garantista. Así que, señor presidente, usted es presidente no solo de los de su partido, no solo de los que votaron por usted, es el presidente de todos los colombianos.